Octubre es conocido como el mes más embrujado del año. Se cuenta que la actividad paranormal crece en estas fechas debido al Halloween y a la próxima llegada de los fieles difuntos. Es por eso que el misterio está presente en estas fechas. Y no lo digo yo, pues varias historias que voy a contarles en este episodio ocurrieron en estas fechas. Historias con nahuales y brujas. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Buenas noches. No voy a decir mi nombre ni el pueblo donde ocurrió esto, para evitar problemas. Solo diré que fue en Oaxaca, ya hace muchos años, cuando todavía estaba el gobierno de Felipe Calderón. En ese tiempo yo trabajaba como maestro rural, en un programa de la SEP que mandaba profesores a comunidades donde aún no llegaba la educación básica. Nos decían que estábamos llevando el conocimiento a donde nunca había llegado. Y uno con ese idealismo joven aceptaba sin pensarlo dos veces. Nunca imaginé que lo que viviría ahí me marcaría para siempre. Cuando llegué, el lugar me pareció sacado de otra época. Era un poblado muy pequeño, de unas 40 a 50 casas dispersas, todas hechas de adobe o madera vieja. Las calles eran de pura tierra, y solo en el centro habían puesto unos postes improvisados de luz, conectados entre sí con cables flojos. La escuela, si se le podía llamar así, era una sola aula grande, hecha con lámina de cartón y paredes de madera que ya se veían podridas. El piso era de tierra. Tenía unos pupitres envejecidos, una pizarra rota y una pequeña bandera que apenas se sostenía con un clavo. Los niños eran de muy escasos recursos. Muchos llegaban descalzos, con ropa vieja remediada, pero todos tenían unas ganas enormes de aprender. Eso era lo que me motivaba cada mañana. Durante el mes y medio que estuve ahí me hospedé con una familia que vivía justo a un lado de la escuelita. Les pagaba algo de dinero a cambio de comida y una cama pequeña. Eran 4, el padre, la madre, una hija de 17 años y un niño de 9, que además era uno de mis alumnos más aplicados. Al principio todo parecía tranquilo. La gente del pueblo era reservada pero amable. Las noches eran muy silenciosas, solo se escuchaba el viento. Hasta que una madrugada todo cambió. Sería la 1 de la mañana cuando comencé a escuchar gritos afuera. Eran gritos de varias personas desesperadas, como si algo grave estuviera pasando. Me levanté de la cama sobresaltado y vi que toda la familia también se había despertado. Salimos a la calle. En la esquina, a unos metros de la casa, varios hombres estaban forcejeando con algo. Al principio pensé que se trataba de algún ladrón, pero cuando nos acercamos, vi que ellos estaban forcejeando con un cerdo enorme. Los hombres lo sujetaban con sogas y palos intentando controlarlo. Alrededor más gente salía de su casa. Algunos de mis propios alumnos estaban ahí mirando con miedo. Uno de los hombres gritó: «Aquí está, señores, aquí está el nahual, ya lo agarramos». No entendí nada. Pensé que estaban locos, pero todos comenzaron a gritar lo mismo, furiosos como si de verdad hubieran atrapado a un criminal. Lo que vino después fue difícil de presenciar. Comenzaron a golpear al animal, con palos, con piedras, con todo lo que encontraban, muy fuerte. Yo intenté detenerlos. Grité que era solo un cerdo, que estaban cometiendo una barbaridad. «Ya basta, gente, es solo un animal inocente. No pueden hacerle esto», les dije. Pero la gente me gritaba y me decía que yo no sabía nada, que no entendía lo que estaba pasando. Uno incluso me gritó: «Tú también eres uno de ellos, ¿verdad?». Me quedé callado. No supe qué responder. Uno de los hombres fue a su casa y regresó con una varilla de metal, de esas que usan para marcar ganado. Ya estaba caliente, al rojo vivo, y sin pensarlo, quemó al cerdo en la panza y en el lomo varias veces. Les juro que fue horrible. El sonido, el olor a carne, el chillido que dio aquel animal. Es algo que jamás podré olvidar. Se me revolvió el estómago. El padre de familia con la que vivía me sujetó del brazo y me dijo en voz baja:
No se meta, maestro. Es mejor así. Vi cómo lo amarraron de las 4 patas y luego lo amarraron del poste de luz más cercano. El animal, pobrecito, se retorcía, seguía chillando. Las cuerdas se veían luego que le cortaba el cuero, pues estaban muy apretadas. Yo no pude hacer nada, solo mirar. Cuando al fin se cansaron, la gente decidió dejarlo ahí, para que se rebelara, dijeron. Y poco a poco todos se fueron a sus casas como si nada. Yo regresé a la cama con una sensación de enojo, impotencia y tristeza. No podía creer que esa gente tan amable durante el día se transformara en algo tan cruel durante la noche. Me quedé dormido a ratos. A eso de las 5:40 de la mañana, cuando apenas estaba amaneciendo, escuché gritos otra vez. Esta vez fueron diferentes. Gritos de sorpresa, de miedo. Un hombre desde la azotea gritaba: «Vengan todos, vengan, ya se reveló». El padre de familia entró a mi cuarto y me dijo: «Salga, maestro, tiene que ver esto». Cuando salí, todavía con la camisa desabotonada, mucha gente estaba reunida otra vez frente al poste de luz. Me acerqué, pero lo que vi me dejó sin palabras. En el poste ya no estaba el cerdo. Ahora estaba amarrado un hombre mayor, completamente desnudo. Tenía el cuerpo lleno de moretones y raspones, de golpes. No lo podía creer hasta que vi las marcas. Aquel hombre que estaba atado tenía las mismas quemaduras de ganado en la panza y en la espalda. La gente estaba en silencio. Nadie decía nada, solo lo miraban. A mí me temblaban las manos. Intentaba hablar, pero no me salían las palabras. Era el mismo poste, la misma cuerda, el mismo lugar. El hombre jadeaba con los ojos llenos de lágrimas. Uno de los aldeanos le gritó: «¿De dónde vienes? Habla». Y él, con una voz ronca, apenas alcanzó a responder que era del otro poblado, de un poblado vecino. La gente murmuraba que era un nahual, que lo habían visto varias noches rondando la casa donde habían desaparecido 2 bebés semanas atrás. Uno de los hombres tomó de nuevo la varilla y le marcó la cara varias veces. Le dijeron y lo amenazaron que si volvían a verlo ahí, en el pueblo, ahora sí lo iban a linchar. Después lo soltaron, lo dejaron ir tambaleándose. Esa mañana todos hablaron del tema en voz alta. Yo solo me senté en la mesa sin decir nada, mientras la señora me servía café y pan. Yo tenía las manos frías, el estómago revuelto. No podía procesar lo que había visto. El padre me dijo en voz baja: «Por eso no le contamos nada cuando llegó, maestro. No nos iba a creer. Ya han bajado varios nahuales. Se llevaron 2 niños, pero ya los atrapamos». No supe qué contestar. Tenía el cuerpo temblando. Todo lo que había aprendido, todo en lo que creía, se vino abajo esa mañana. En esas semanas me llegó la notificación de la SEP para cambiarme de estado. Semanas después me fui, sin mirar atrás. Han pasado muchos años desde entonces, y sigo sin poder explicarlo. Pero cada vez que alguien me dice que los nahuales son puro cuento, yo recuerdo esa madrugada y esa mañana. Créanme, hay cosas que no se inventan. Hola, me llamo Mitzi, y esto que voy a contar pasó hace ya 15 años, pero les juro que cada vez que lo recuerdo me vuelve ese mismo miedo. Soy de una localidad llamada Tapachula, allá en Chiapas, y es justo aquí donde me convertí en mamá. En ese momento todo era nuevo para mí. Apenas tenía 2 semanas de haber tenido a mi bebé, y aunque había escuchado muchas leyendas de brujas, la verdad es que yo no creía en eso. Ya estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología. Eso ya no existe, decía. Pero aprendí que hay cosas que no se explican ni con todo el progreso del mundo. Recuerdo muy bien que esa noche llovía muy fuerte.
El ruido del agua cayendo en el techo era tan constante que no me dejaba dormir. Mi pareja dormía en la sala, en un sillón que se hace cama. Decía que tenía miedo de lastimar a la bebé si dormía conmigo, así que me dejaba descansar tranquila en el cuarto. Eran exactamente las 2 de la madrugada cuando la lluvia comenzó a disminuir. Yo estaba recostada tratando de dormir con mi bebé en brazos. La habitación estaba casi a oscuras. Solo entraba un poco de luz de los relámpagos por la ventana. Esa ventana da directo al patio y ese mismo patio conecta con la salida a la calle principal. Ahí fue el inicio de mi pesadilla, pues escuché un sonido que hasta hoy no se me olvida. El ruido de muchas canicas rodando por el patio. No eran 2 o 3, eran muchas, rodando al mismo tiempo, golpeando contra las paredes y el piso de cemento. Pensé que quizá era la lluvia o algún animal, pero el sonido era muy claro. Después de eso vino algo peor, el arrastre de algo pesado, como si estuvieran jalando algo grande por el suelo, y luego el aleteo de un ave enorme. El corazón se me aceleró. Los perros comenzaron a llorar y ladrar con desesperación, como si algo estuviera justo allá afuera. Yo me quedé helada. Quise pensar que era solo mi imaginación. Pero entonces escuché cómo algo cayó con fuerza en el patio. El golpe fue tan fuerte que retumbó las paredes, y después vinieron los rasguños en la puerta, como si quisieran abrirla. Lo primero que hice fue pararme rápido con mi bebé en brazos y tratar de encender la luz, pero no había luz. El foco solo parpadeó un par de veces y después se apagó. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Llamé a mi esposo, grité su nombre una y otra vez, pero él no respondía. Mis gritos seguros se escuchaban en toda la cuadra, pero él no despertaba. Mientras tanto, esa cosa seguía afuera. Podía ver la silueta de un ave muy grande por las cortinas. Ella estaba raspando la puerta, dando golpes, y cada tanto se escuchaba un aleteo fuerte, como si se impulsara para volar. El sonido del aire que movía con las alas era tan potente que movía las cortinas de afuera. Yo solo abracé a mi bebé con todas mis fuerzas, temblando. Le tapé la cabeza con la cobija y comencé a rezar, aunque ni siquiera me salían las palabras. De pronto, se escuchó como esa cosa se elevó. Ahí vi nuevamente la silueta a través de la cortina, pero esa ave era del tamaño de un humano. Además, no parecía tener pico, y sus garras parecían pies. El viento cambió y cayó sobre el techo con un golpe seco. Ahí empezó a moverse. Se oía cómo saltaba, como si una persona estuviera caminando con esfuerzo, empujándose con las piernas, y cada salto iba acompañado de un aleteo poderoso. Pero lo peor fue el sonido que hacía. Era como un gruñido raro, una mezcla entre rana y vaca, algo que no era humano ni animal. Recuerdo que dio unos 5 saltos sobre la losa como buscando una entrada o queriendo romperla. Yo estaba llorando en silencio, abrazando a mi hija. En ese momento escuché cómo mi esposo se levantó de golpe, corriendo hacia el cuarto. Entró pálido, empapado en sudor, con los ojos bien abiertos. No podía moverme. Te escuchaba gritar, pero no podía levantarme. Sentía como si algo me aplastara el pecho, me dijo. Le conté lo que escuché y cómo esa cosa había caído en el techo. Y mientras hablábamos, los perros afuera seguían ladrando sin parar. Después se escuchó un último aleteo grande y luego silencio. Mi esposo me dijo en voz baja: era una bruja, vino por la niña. No supe qué responderle. Solo lo abracé más fuerte con mi bebé en medio. A la mañana siguiente salimos al patio. El piso tenía marcas negras como quemaduras y unas plumas grandes y oscuras esparcidas por todos lados. Los vecinos dijeron que también escucharon los perros y mis gritos, pero que nadie se atrevió a salir. Desde ese día mi esposo comenzó a dejar tijeras abiertas en las ventanas y una cruz de palma detrás de la puerta.
Dicen que eso las mantiene lejos, que no pueden entrar donde haya hierro o algo bendito. Han pasado 15 años y mi hija ya es una adolescente, pero yo sigo durmiendo con unas tijeras en la ventana, por si acaso. Audiencia, ¿qué opinan de esta historia? Cuando la leí me dejó pensando en lo mucho que pueden ocultar los pueblos. Y esta historia que viene a continuación también tiene ese toque rural. Es un poquito más larga, pero créanme que vale mucho la pena escuchar esto que marcó a aquel pueblo en 1992. Continuemos. Soy originario de un pueblito muy pequeño cerca de Chignautla, México, en donde aún radico junto con toda mi familia. Es por eso mi anonimato. Aquí es de esos lugares donde no pasaba casi nada, o al menos eso parece. Aquí, al menos donde vivo, todos se conocen, todos saben quién es hijo de quién, y las noticias corren más rápido que el aire. Mi mamá creció aquí, en una calle de terracería rodeada de casas sencillas y ganado. Decía que en aquel tiempo el silencio de la noche era tan grande que uno podía escuchar los grillos de los pastizales. Era una vida tranquila, hasta que una ocasión llegó un hombre. Una mañana, sin que nadie lo notara, llegó un desconocido al pueblo. Improvisó una casa de lámina, lonas, palos y madera, justo al frente a la de mi mamá. Era una casa rara, muy grande, pero sin ventanas, solo madera, lámina y una puerta gruesa. Alrededor una cerca alta hecha de troncos. Tenía un patio amplio lleno de tierra suelta y sin una sola planta. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, solo se sabía que trabajaba solo, sin pedir ayuda, y que no hablaba con nadie, pues conforme pasaba el tiempo y lo veían pasar, apenas levantaba la mano a modo de saludo. Nunca se detenía a platicar, ni a tomar, ni tenía amigos. Caminaba siempre deprisa, como si llevara prisa de llegar a algún lado. Siempre lo veías así. Él no tenía visitas, ni familia, ni herramientas visibles. Sin embargo, cada atardecer regresaba con la ropa sucia, como si hubiera estado escarbando o cargando algo pesado. Al principio la gente del pueblo decía que era un pobre hombre solitario, pero con el tiempo, algo en su presencia comenzó a inquietarlos. No sabían por qué, solo se sentía raro. Mi mamá decía que cuando él pasaba frente a su casa, los perros dejaban de ladrar y se quedaban inmóviles, con las orejas agachadas. Pasaron los meses y las cosas comenzaron a cambiar. Los perros del pueblo empezaron a ladrar cada noche justo a la misma hora. Era como si todos vieran algo que las personas no. El aire también se sentía pesado y las gallinas, sin razón, amanecían fuera de sus corrales. Mi mamá contaba que la primera vez que escuchó algo extraño fue una madrugada de octubre de 1992. Esa madrugada los aullidos de los perros la despertaron, pero eran aullidos como con temor. Por curiosidad, desde su ventana se asomó a la calle, que daba a la casa de aquel hombre, y vio que ahí estaba él. Aquel vecino salía de su casa caminando apresurado, sin lámpara ni nada que lo alumbrara. Pero lo que la dejó sin habla fue notar que sus piernas no eran humanas. Eran como las de un chivo, cubiertas de pelo oscuro, delgadas y terminadas en pezuñas. De la cintura para arriba seguía siendo un hombre, con la camisa abierta y el sombrero bien puesto. Pero de la cintura para abajo era un chivo. Mi mamá dijo que sintió un escalofrío tan fuerte que casi se desmayaba. Corrió a despertar a mi abuelita, a su mamá, pero ella no le creyó. Le dijo que seguramente se confundió con las sombras. Pero mi mamá no pudo dormir más esa noche. Y aunque quiso convencerse de que tal vez lo imaginó, dentro de ella algo cambió para siempre. Los días pasaron, y la curiosidad pudo más que el miedo. Cada noche salía al patio para ver si de nuevo aquel hombre salía, pero no veía nada. Sin embargo, una madrugada, para su buena o mala suerte,
De nuevo escuchó a los perros aullar y a ladrar con ese tono de miedo. Curiosa, decidió mirar por la ventana, pero lo que vio esta vez fue diferente. Los perros estaban rodeando la casa, ladrándole a algo, pero pronto todos se disiparon, salieron aullando, corriendo para todos lados. Y ahí vio salir de la casa del vecino algo. Vio un chivo enorme, mucho más grande que los normales del pueblo. Tenía los cuernos largos, la mirada roja y caminaba en dos patas, erguido, con movimientos torpes pero humanos. Dio pasos por la calle y así se fue. Mi mamá se quedó paralizada, no gritó. Solo se levantó despacio, cerró su puerta con seguro, se acostó de nuevo y se quedó en silencio hasta que amaneció. Durante los días siguientes, el miedo comenzó a convertirse en obsesión. A veces se escuchaba golpes, resoplidos o pasos pesados en la tierra, justo al frente de su habitación. Otras veces los perros se escondían bajo los carros y no querían salir ni a comer, aun cuando era de día. Y aunque trató de no pensar en ello, no era la única que notaba cosas raras. Varios meses después de la llegada de aquel vecino, comenzaron a desaparecer la mayoría de los perros callejeros. Después las gallinas de otros vecinos y luego los cerdos amanecían mordidos, con la piel arrancada, otros mucho más extraños. Amanecían como si algo les hubiera chupado la sangre, pues estaban secos por dentro y grises de la piel. Algunos vecinos encontraron huellas en la tierra, marcas de pezuñas grandes, hundidas, como si las dejara un animal que pesaba demasiado o que fuera muy alto. La tensión en el pueblo creció tanto porque no solo los vecinos locales estaban perdiendo sus animales, pues todos en el pueblo habían tenido grandes pérdidas de ganado en pocas semanas. Y mi mamá, a pesar de todo, seguía observando a escondidas. Decía que siempre salía de madrugada, caminando rápido, pero con esas patas de chivo. Una noche mi abuela, que ya estaba cansada de escuchar las historias, le dijo que no había nada que temer, que él era un hombre solitario o raro, pero nada más. Sin embargo, esa ocasión se quedaron despiertas las dos. A eso de la 1:30, los perros comenzaron a ladrar como locos. Ahí ambas se asomaron por la ventana y vieron cómo los 3 perritos que aún quedaban en la calle rodearon la entrada para después salir huyendo. Y ahí estaba él, saliendo de su casa. Ambas lo vieron claro. Tenía patas de chivo. El cuerpo se movía raro, como si no pesara. Siguió su camino hasta perderse entre las calles. Mi abuela no volvió a reírse nunca más del tema. Las cosas en el pueblo no cambiaron. El ganado seguía desapareciendo. Ahora los que tenían animales más grandes como vacas, toros o caballos comenzaron a molestarse, pues sus animales amanecían secos, como si algo les absorbiera todo por dentro. El miedo llegó a tal punto que el delegado convocó a todo el pueblo a una reunión en la delegación a las 7 de la noche, cuando apenas comenzaba a oscurecerse. Muchos de los vecinos afectados asistieron, al igual que gente de otras colonias. Había tensión en el aire. La gente murmuraba y nadie se atrevía a hablar primero. El delegado dijo que los casos habían aumentado tanto en el pueblo y que se estaba saliendo de control. Todos se quejaban y comenzaban a gritar nada más. Hasta que mi mamá se levantó. Contó todo lo que había visto, cómo el hombre salía con patas de animal, cómo un chivo enorme caminaba erguido, y cómo desde que él llegó los animales comenzaron a morir después. Muchos se quedaron callados. Pero entonces mi abuela se puso de pie y dijo con voz firme: «Yo también lo vi, pueblo. Es verdad lo que dice mi hija. Ese hombre no es normal». A partir de ahí todo cambió. Los demás comenzaron a hablar también. Uno contó que vio un chivo cruzando la carretera de madrugada. Otro juró que vio a un hombre corriendo en 4 patas, dejando huellas en el lodo, pero huellas con forma de pezuñas. Y alguien más aseguró haberlo visto agachado junto a un corral por la madrugada, con un aspecto muy extraño. La gente empezó a gritar, a atar cabos, a santiguarse,
y en cuestión de minutos el miedo se convirtió en enojo. Sin pensarlo más, tomaron lo que encontraron a mano: machetes, palos, piedras, palos de escoba. Formaron grupos y salieron por las calles del pueblo, decididos a enfrentar a aquel nahual. Llegaron a la casa. La puerta estaba cerrada y nadie respondía. Golpearon, gritaron y al no obtener respuesta la tiraron abajo. El olor a tierra seca los envolvió. Dentro no había nada, ni mesas, ni cama, ni trastes, solo un petate viejo en el piso. Pero en medio del cuarto había algo, un hoyo enorme de unos 2 metros de ancho por 2 de profundidad. Uno de los hombres iluminó con una lámpara y todos vieron lo mismo. Ahí adentro estaban los cuerpos de animales desaparecidos, animales pequeños, perros, chivos, gallinas, hasta cerdos pequeños. Pero lo más extraño era que no olía a nada. Estaban secos, como si el tiempo se los hubiera llevado, como si algo les hubiera absorbido la vida. El miedo se transformó en silencio, nadie dijo nada, hasta que uno de los hombres con la voz desanimada solo alcanzó a decir: «Tapen esto, que nadie vuelva a hablar de él». Lo taparon esa misma noche, entre todos. Derrumbaron y quemaron esa casa improvisada. Y aquel hombre nunca más volvió a ser visto. Con el tiempo el terreno quedó baldío, y la hierba cubrió lo que alguna vez fue ese hoyo. Esta fue la historia que me ha contado mi madre, pues ella cree 100% que los nahuales son reales. Me llamo Laura y quiero contarles algo que me pasó hace varios años cuando vivía en un poblado cerca de Texcoco, en una zona que antes era puro cerro. Hoy ya está lleno de casas, pero en ese entonces habían muy pocas familias viviendo ahí. Mis vecinos contaban muchas cosas raras. Decían que veían luces bajar del cerro, que parecían bolas de fuego, que aparecían y desaparecían entre los árboles, que los avistamientos se incrementaban cuando era octubre o cuando llovía mucho. Yo no creía en eso. Pensaba que lo más lógico era que fueran centellas, esos fenómenos eléctricos que salen durante las tormentas. Las centellas se forman cuando el aire está muy cargado de energía después de una lluvia. Son como bolas de plasma que se mueven rápido y luego desaparecen. Así que todo tenía una explicación científica. Por eso nunca le di importancia a esas historias. Unos meses después, una vecina tuvo un bebé. Era su primer hijo, y al poco tiempo empezó a decir que le tocaban la puerta en la madrugada. Eran golpes suaves, como si alguien no quisiera hacer ruido. Cuando salía no había nadie. Le dijeron que tuviera cuidado, que cuando hay un bebé recién nacido, las brujas andan cerca. Le recomendaron ponerle pulseras rojas al bebé y dejar ropa al revés en la entrada, para que no se acercaran. Yo la escuchaba, pero no lo tomaba en serio. Pensaba que eran puras supersticiones. Sin embargo, una madrugada ocurrió algo. Esa madrugada escuchamos un llanto afuera, muy bajito, de un bebé. Al día siguiente, la vecina nos contó que su bebé había aparecido en el suelo, en el patio. Dijo que no sabía cómo pasó, que simplemente lo dejó durmiendo bien amarradito, y minutos después estaba en el patio, llorando, igual envuelto. Las personas comenzaron a decir que se lo quería llevar la bruja. Yo me quedé pensando en eso, pero aún así no creí. Una noche que no llovía, como a las 10 de la noche, estaba en el patio haciendo unas cosas. Mientras guardaba la ropa, vi algo que me hizo quedarme quieta. Del lado del cerro, comenzaron a salir luces. Primero una, luego otra y después varias al mismo tiempo. Eran bolas de fuego, no muy grandes, que subían y bajaban despacio. Algunas se quedaban quietas un rato y luego salían disparadas hacia arriba o hacia atrás del cerro. Me quedé observando un buen rato. No hacían ruido, no iluminaban el suelo y estaban tan cerca de los árboles que cualquiera pensaría que los quemarían. Pero no se prendía nada. Ahí fue cuando supe que eso no podían ser centellas. Una centella dura segundos.
Se mueve rápido y desaparece. Además, esa noche no había tormenta. Pero aquellas luces se quedaban ahí mucho tiempo flotando. Además, eran varias. Y eso no pasa con un fenómeno natural. Esa fue la primera noche que las vi. Y después las empecé a ver más seguido. Todos los vecinos decían que los meses de octubre eran donde más se veían. Pasaron los días, entramos al mes de octubre y las luces aparecían mucho más seguido. Casi siempre del mismo lado del cerro, nunca del lado donde estaban las casas. Una noche llamé a mis vecinas y salimos al patio a verlas. Las luces estaban ahí, flotando. Nadie decía nada, solo las veíamos moverse. Una señora en voz baja dijo: "Son las brujas, son las brujas. En estas fechas bajan al monte y muchos se las han encontrado ahí. Luego hasta los corretean". Yo nada más me quedé escuchando. Una madrugada me desperté con ganas de ir al baño. Cuando pasé por la ventana vi una luz en la calle. Era pequeña, del tamaño de una pelota, y se movía despacio, flotando como si buscara algo. Me quedé quieta mirando. Aquella luz se acercó a la puerta de mi casa, bajó un poco y después se elevó de golpe hasta perderse en el aire. Al tenerla tan cerca, lo único que recuerdo es que se escuchaba un leve zumbido, no como fuego ardiendo, era un zumbido. Al día siguiente no quise contarle a nadie, pero esa fue la noche en la que entendí lo que los vecinos decían. Honestamente, nunca tuve encuentros paranormales como los de mis vecinos, encuentros fuertes, pero yo confirmo que cada octubre y noviembre, las brujas en forma de bolas de fuego salían del cerro o se avistaban más. Pero con el tiempo el lugar cambió. Pavimentaron las calles, pusieron luz y empezaron a construir muchas casas. Ahora ya nadie habla de las bolas de fuego, y si uno menciona el tema, la gente dice que son inventos. Pero yo lo viví. No fue una ilusión ni un reflejo. Simplemente son brujas. Audiencia, antes de pasar a la última historia del episodio, no olviden dejar su like, compartir el video y coméntenme a qué hora se atrevieron a escuchar estas historias. Ahora los dejo con este último relato. Gracias por sintonizarme, buenas noches, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Hola Santiago, quiero contarles a toda la audiencia algo que me pasó justo hace un año, en octubre. Verán, yo trabajo como payasito en fiestas infantiles. Ese día nos contrataron para un evento que se alargó y terminamos tarde. Entre desmontar todo y guardar el equipo ya eran más o menos la 1 de la mañana, cuando subimos todo a la camioneta. Éramos 4, Carlos, quien estaba al volante, otro compañero, una chica que hace animación y yo. Yo iba de copiloto. La carretera de regreso era larga y medio solitaria, con pocas casas separadas por tramos de monte. No hay casi alumbrado, solo las luces de la camioneta, nada más. Íbamos cansados, hablando poco, con la música en volumen bajo. Íbamos de lo más normal cuando de pronto, a la derecha, en una especie de barranquita, algo salió a toda velocidad en la oscuridad y lo golpeamos con la carrocería. Era un animal el cual quedó tirado al frente de la camioneta a unos metros. ¿Estás bien, Carlos? ¿Qué te pasó? ¿Están bien todos?, dije. Él, con la cara pálida y los ojos muy abiertos, me contestó temblando: "No sé, el animal salió corriendo en 2 patas". Yo no le creí al principio. Bajamos los vidrios y miramos hacia adelante. El animal era un caballo. Estaba tirado en el asfalto, quieto. Mi compañero dijo en voz baja: "Lo matamos, güey". Esto me dio mala espina, así que le pedí a Carlos que rodeara al animal para ver si podíamos movernos. Carlos metió primera y empezó a avanzar despacio, pero a unos pasos por segundo. Justo cuando estábamos por pasarlo, el animal se levantó. Todos nos quedamos helados.
Se incorporó de golpe y salió corriendo en 4 patas, rápido, como espantado. Pero lo que vino después nadie lo esperaba. Se impulsó con las patas delanteras y se puso a correr en 2 patas, erguido, como si fuera una persona corriendo. Al ver esto, la chica gritó. Carlos pisó el freno hasta detener la camioneta y no podíamos creer lo que habíamos visto. Aquel animal siguió corriendo en 2 patas. Esto que les voy a decir tal vez muchos no me crean, pero corrió hasta la cerca de madera que había a un lado del camino. Tomó impulso y la saltó con una facilidad increíble, igual que si fuera un hombre brincando una barda. Luego se perdió entre la oscuridad del campo. Dentro de la camioneta hubo un silencio pesado varios segundos, y después risas nerviosas. Carlos no habló mucho después. Se veía un poco afectado, temblando. Bueno, todos estábamos así. Cuando llegamos al pueblo bajamos en silencio, riéndonos, haciendo bromas, diciendo cosas chistosas para que no nos diera miedo. Pero no olvidábamos que lo vimos ponerse en 2 patas y correr como si fuera un humano. No sé qué fue exactamente lo que se cruzó frente a nosotros. Un nahual, un demonio, un animal extraño. Solo sé que no era un caballo común.